Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de primer semestre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este grupo está conformado por Laura Hernández, Paula Parra, Oscar Gil y quien les habla, Kevin Garibello. Nosotros vamos a hablarles acerca del tema de smog fotoquímico. El smog fotoquímico es un problema medioambiental que afecta principalmente a las grandes ciudades, ya que la concentración de contaminantes es mucho mayor, lo que hace que se den las condiciones óptimas para la creación del smog fotoquímico. El smog fotoquímico proviene de las palabras smog, en inglés que es humo, y fog, que es niebla. Entonces, este término es conocido como neblumo. Para la creación del smog fotoquímico es muy compleja, ya que se tienen en cuenta muchas reacciones químicas con diversos componentes químicos. Los principales contaminantes que generan el smog fotoquímico son los óxidos de nitrógeno y algunos hidrocarburos ligeros no quemados. Estos son encontrados en los automóviles al no hacer la combustión completa de sustancias como gasolina y diésel. Un factor importante para el smog fotoquímico es el sol, la luz solar, ya que aquí se generan los radicales libres, que son los principales iniciadores del proceso del smog fotoquímico. Los productos finales de estas reacciones es el ozono, el ácido nítrico, los óxidos de nitrógeno, el peróxido de nitrógeno y el peróxido de nitrato acetilo, al igual que componentes orgánicos que no son parcialmente oxidados. El smog fotoquímico genera muchos daños a la sociedad, tales como problemas respiratorios, como la rinitis, el asma, bronquitis y demás, además de que también genera irritación ocular y de las vías respiratorias. Voy a hablarles de la contaminación en la ciudad de Bogotá. Entonces, el smog fotoquímico en la ciudad de Bogotá proviene principalmente de los combustibles diésel, la quema de gas natural tanto en los hogares como de los carros, el caucho desprendido y la contaminación industrial por la producción de energía y asimismo la tala de árboles, la deforestación de bosques y la destrucción de los humedales. En los últimos meses, debido a los paros y a las manifestaciones que se han presentado en la ciudad, en algunas zonas se ha presentado una acumulación de gases lacrimógenos en la capa baja del aire, lo que hace que afecte la respiración de las personas que respiran dicho aire. Más o menos desde el 2011 se han intentado implementar planes y decretos y acciones de mejora para la descontaminación del aire, pero no ha sido posible, ya que se quedan solamente plasmadas en papel y no se ejecutan. En temas económicos, los costos de la salud han venido incrementando, lo que se debe a la degradación del medio ambiente. Según algunos estudios de universidades importantes como la Nacional y los Andes, han acordado que hubiese salido más barato implementar un plan efectivo para la descontaminación del aire que conllevar por lo largo de los años el problema, como se ha venido haciendo. Más o menos el 10,5% de las muertes en la ciudad se le atribuye a la degradación y contaminación ambiental. Según la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, los mayores contaminantes en la ciudad se dividen en dos: las industrias, que aportan un 60%, y las fuentes móviles, que aportan un 40%. Estas fuentes móviles, a pesar de ser las que menos aportan a la contaminación, son las que más afectan a la población bogotana debido a que tienen más acceso a ella. Las fuentes móviles se dividen en dos partes importantes. La primera son los vehículos de motor diésel, los buses, los camiones viejos, los cuales representan un 90% de 40% de contaminación de las fuentes móviles. Y el 10% restante son las motos con motores de dos tiempos, que a pesar de que se cree que las motos son las que menos contaminan, estas tienen el segundo puesto en contaminación. Actualmente, la ciudad de Bogotá se encuentra en alerta amarilla debido a la alta concentración de CO2 y material particulado en la capa de ozono. El mayor contaminante que podemos encontrar es el PM10, el cual consiste en partículas sólidas o líquidas de polvo, hollín, cenizas, etc., que no superan el diámetro de 10 micrómetros. Entonces, la Alcaldía Mayor de Bogotá planteó algunas acciones para contrarrestar los efectos de esta problemática. Algunas acciones que planteó fue el pico y placa medioambiental, el cual consiste en extender el pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, según sea la placa del vehículo. También facilitó otras alternativas como la ciclorruta ambiental, que es facilitar algunas vías para ciclorruta en las horas de la mañana y de la tarde para que se puedan movilizar los ciudadanos.
Bueno, yo voy a hablar de la contaminación fotoquímica en el continente americano. Algunas ciudades del continente americano presentan altos porcentajes de contaminación fotoquímica. Esta contaminación fotoquímica conlleva la pérdida de la calidad de la vida. Algunas ciudades presentan grandes índices de pérdida de la calidad de vida de la salud humana y tres de los principales son Brasil, Argentina y México, que tienen porcentajes de pérdida en el promedio de vida de las personas. La contaminación fotoquímica se da por diversos compuestos. Uno de esos compuestos es el dióxido de carbono. Y hay unas estadísticas de la huella de carbono que se encargan de generar esta estadística para ver cuáles son los mayores emisores de carbono. Estados Unidos es uno de los que más produce dióxido de carbono, debido a que tiene gran porcentaje de autos. Y se hizo una estadística en millones de toneladas de dióxido de carbono. Estados Unidos aporta 5 millones de dióxido de carbono a la atmósfera, seguida de Canadá con 550 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Luego de esta, uno de los mayores es Brasil. Y Colombia y Venezuela producen una emisión de partículas de dióxido de carbono similar a 45 mil toneladas. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el top 3 de ciudades más contaminadas en el mundo, las cuales dos de ellas se encuentran en el continente asiático y una se encuentra en Europa. Se dice que la ciudad más contaminada, según una revista inglesa, es Havas, que se encuentra en Irán, que contiene aproximadamente una población de 1,2 millones. Produce en su smog químico, contiene más o menos 372 microgramos por metro cúbico. Y esto pues es una cantidad considerable de acuerdo a su población tan pequeña. Por ejemplo, tenemos otro caso que se presentó en Pekín, en el cual pues Pekín es una ciudad muy grande, tiene 21,54 millones de habitantes y este alcanzó a llegar a los 500 microgramos por metro cúbico. Entonces ya se pueden imaginar que Havas superó más de la mitad de este porcentaje de microgramos con tan solo un menos de un 10% de su población de Pekín. En el segundo puesto de la ciudad más contaminada atmosféricamente encontramos a Ulan Bator, que es una ciudad que se encuentra en Mongolia, en Europa. Esta se dice que no solo es la ciudad más fría, sino que también se ubica en el segundo puesto debido a que cada hogar se cuenta con unos calentadores caseros, los cuales emiten mucho CO2. Y si a esto se le suma el exceso de tráfico que hay en Mongolia, por eso está en el segundo puesto. Y por último ya encontramos en el tercer puesto a lo que se le da a Lahore, que se encuentra en Pakistán. Esta ciudad, debido a que está rodeada de mucho terreno desértico, toda esa polución, toda esa arena del desierto entra a la ciudad y esto se le suma al exceso de tráfico que se vive en el diario vivir de Pakistán, que incineran mucha basura. Entonces a esto se le suma a la contaminación. Ya hablando en términos actuales, podemos decir que un ranking ya actualizado de las 30 ciudades más contaminadas en el mundo, 20 pertenecen a China, a Irán, a Pakistán y a India. Entonces podemos decir que ya que estos países son países industrializados, entonces a esto se debe casi el 70% de la contaminación. Pero ya esto le sumamos a que son países con mucho tráfico y pues ya con sus características anteriormente explicadas, por eso se encuentran en este ranking en tan altas posiciones. En conclusión, podemos decir que el smog fotoquímico es un problema ambiental que afecta directamente nuestra salud y al ecosistema. Bueno, esto fue la exposición acerca del smog fotoquímico. Muchas gracias por su atención.